Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos esta mañana al culto de nuestra iglesia. Quiero pedirle, por favor, que pueda abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25. Continuamos en nuestra serie de mensajes acerca de la esperanza en medio del sufrimiento y vamos a aprender hoy acerca del sometimiento en el trabajo. El sometimiento en el trabajo. La palabra de Dios dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprendimos el domingo anterior que Dios ordena someternos a los gobernantes, porque es la voluntad de Él y porque a través de este sometimiento nosotros podemos mostrar un buen testimonio. Eso aprendimos el domingo anterior. Hoy vamos a aprender que el apóstol Pedro nos muestra cómo los empleados debemos someternos a nuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar, a los deshonestos e inmorales, porque esto es aprobado por Dios. Cristo nos da ejemplo al someterse a Dios, experimentando un sufrimiento injusto. Así es que esto vamos a aprender. En el verso 18, nosotros llegamos a observar que el sometimiento es un mandato de Dios. Observe en su Biblia nuevamente el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Observa el mandamiento ahí en el verso que acabamos de leer. La palabra amo es interesante, que es una referencia a alguien que tiene un poder y autoridad ilimitado. Usted ve la traducción de la palabra amo y es despotes, ¿sí? Despotes. De esta palabra, nosotros tenemos nuestra palabra al español déspota. Muchas veces, la mayoría de veces, esta palabra tiene una connotación negativa para nosotros, una persona déspota. Y aunque muchos amos eran así cuando se refería el texto a los criados en el primer siglo, esta palabra amo se aplica también en varios pasajes al Señor Jesucristo, enfatizando ese concepto de poder y autoridad ilimitados. Entonces, no está mal que un amo terrenal pueda tener poder y pueda poseer autoridad. Lo negativo es que use esa autoridad de manera equivocada, de manera incorrecta.
Nuestro concepto de esclavitud, porque recuerde que dice criados, ¿sí? Nuestro concepto de esclavitud viene principalmente de América. Pero la verdad es que la esclavitud en el primer siglo sí tiene algunas diferencias con lo que nosotros conocemos de la esclavitud y lo que hemos visto en películas. Por supuesto que había sectores donde los esclavos eran tratados mal y sus amos eran déspotas en el mal sentido de la palabra, pero debemos recordar también que no toda la esclavitud ahí en el Imperio Romano se llevaba de esa manera. Usted debe recordar que médicos, maestros, músicos, actores, secretarios y mayordomos eran esclavos. ¿Sí? De hecho, el trabajo en Roma era hecho primariamente por esclavos, porque aquellos que eran parte de la ciudadanía, aquellos que tenían la ciudadanía romana, ellos pensaban de la vida, que la vida debía ser vivida, valga la redundancia, con toda ociosidad ininterrumpida. Entonces el trabajo no era para ellos. El trabajo de los doctores, abogados, músicos, actores, secretarios, era para los esclavos. Entonces los esclavos en el campo tenían un trato sumamente negativo. Y por supuesto, en la ciudad, cuando se refiere a estos criados, a estos sirvientes de casa, también habían amos que eran muy malos, pero no todo era negativo para ellos. Es importante que nosotros podamos aclarar eso. Atrás de la palabra criados no está la palabra típica que habla de esclavo, la palabra griega doulos, sino está la palabra que comunica el significado de un sirviente doméstico. 1/3 de la población en el Imperio Romano era esclava. Entonces, seguramente muchos de los primeros lectores del apóstol Pedro eran esclavos. Y a estos criados se les manda a que ellos deberían someterse. El sometimiento es un término militar. Significa ordenarse en formación bajo la autoridad de un comandante. Entonces, cuando la Biblia dice criados, sométanse, está refiriéndose al hecho de que el criado, en nuestro caso particular, el empleado, debe ponerse bajo las órdenes de su jefe. Dios espera que usted y yo nos sometamos a nuestros jefes. El verbo someterse ahí en el texto tiene la particularidad de que ese sometimiento, aunque es un mandamiento, aunque es una orden de parte de Dios, ese verbo comunica el hecho de que es Dios quien produce ese sometimiento. En Efesios 5:21, la Biblia dice que ese sometimiento es producto de la llenura del Espíritu Santo. Así es que si un empleado quiere llegar a obedecer al Señor en esta área de su vida, quiere obedecer a este mandato de Dios, debe darse cuenta de que esto será algo imposible si ese creyente primero no se ha sometido a Dios y primero no está siendo lleno del Espíritu Santo para que Dios produzca ese sometimiento y de esa forma entonces ese empleado pueda someterse a su amo, a su jefe terrenal. El texto bíblico nos muestra 2 tipos de jefes, los buenos y afables. Esos 2 términos enfatizan el concepto de amos que son misericordiosos y tolerantes con las equivocaciones, mientras los difíciles de soportar, esa frase difícil de soportar, es una sola palabra en el original, escolios. Usted puede ya intuir que esa palabra viene de la medicina porque así es, escoliosis. La escoliosis es una curvatura incorrecta, anormal de la espalda.
Así es que difícil de soportar no encierra nada más la idea de la dificultad de soportar a un jefe porque tiene un temperamento difícil, sino más bien habla de esa torcedura anormal que hace referencia a esa deshonestidad e inmoralidad. Entonces el texto bíblico está mostrándonos a nosotros que podemos tener un jefe que llegue a ser bueno y afable, pero podemos llegar a tener también jefes que sean difíciles de soportar, que sean jefes deshonestos, inmorales. La frase difícil de soportar va más allá de un jefe que tiene mal carácter. Hace referencia a un jefe que es deshonesto, que es inmoral y que obviamente no va a entender cuando un empleado que ama a Dios quiere hacer las cosas correctas. El sometimiento no debe variar si el jefe es bueno y afable o es difícil de soportar. El sometimiento tiene que ver con una obediencia a Dios, no con el hecho de que el jefe sea bueno o sea malo. Interesante que al leer el texto nosotros podemos observar en el verso 18 que dice que los criados están sujetos con todo respeto. Esa característica de respeto, esa característica de obediencia debe ser parte de nuestra vida porque nosotros entendemos que debemos someternos a nuestros jefes, no porque ellos sean buenos jefes necesariamente, sino porque es un mandato de Dios. ¿Sabe? El verso 19 nos muestra a nosotros un segundo principio importante. La palabra de Dios dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque esto merece aprobación. Usted puede observar la razón que se da acá de la aprobación que Dios va a dar a aquel que se somete a su jefe, no solo a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. El sufrimiento del que habla aquí está ocurriendo. Ese verbo sufre nos comunica ese concepto. No es algo que va a suceder, no es algo que puede llegar a pasar. Para los cristianos a los que escribe el apóstol Pedro, ellos ya estaban sufriendo como algo habitual, como algo constante en sus trabajos como criados, como esclavos. Ya estaban sufriendo el trato desconsiderado, inmoral, incorrecto, deshonesto de este tipo de jefes. ¿Qué dice la Biblia? Porque esto merece aprobación. La aprobación de Dios está dado en el hecho de que nosotros podemos, al someternos a ellos, sufrir todo esto de manera injusta, pero debemos llegar a hacerlo porque esto es aprobado por Dios. ¿Sabe, hermano? Nadie dice que esto sea fácil, pero Dios espera esto de nosotros. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros no somos los primeros, ni seremos los últimos en sufrir a causa de nuestro cristianismo, a causa de nuestras creencias. Debemos sentirnos bienaventurados, debemos sentirnos gozosos y alegrarnos porque nos persiguen, porque nos critican, porque se complican las cosas en nuestro trabajo, porque nosotros tratamos de mostrar un buen testimonio. La palabra aprobación que aparece en este versículo 19 vuelve a aparecer en el versículo 20. Y lo interesante de esta palabra es que esta palabra es la traducción de la palabra gracia. Imagine eso, gracia, favor no merecido de Dios. Así es que cuando nosotros enfrentamos
persecución, cuando nosotros enfrentamos un maltrato de un jefe deshonesto, la gracia de Dios está con nosotros para que nosotros podamos llegar a mostrar un buen ejemplo. Si mostrar ese buen ejemplo trae sufrimiento, llegamos a padecer injustamente porque estamos haciendo lo correcto, esto, observó, esto merece aprobación delante de Dios. El versículo 20 nos muestra un tercer principio. El sufrimiento que aprueba Dios está relacionado con lo que acabamos de ver. El texto bíblico dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Observa los dos tipos de sufrimiento. Ese sufrimiento que llega porque nosotros pecamos. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Sabe? Cuando nosotros actuamos de mala manera, cuando nosotros somos empleados, que llegamos atrasados, que no cumplimos horarios, que nos tienen que multar, que fallamos en muchas cosas, que nos robamos los implementos de la oficina para completar la lista de útiles de nuestros hijos, cuando nosotros salimos más temprano de lo que deberíamos, cuando somos vagos, cuando no obedecemos a nuestro jefe, cuando no cumplimos con las disposiciones de la empresa. Si eso produce multas, produce llamadas de atención, produce despidos, ¿por qué tenemos que quejarnos? Es lo que nos merecemos por ser empleados irresponsables. ¿Qué gloria tiene? ¿Qué beneficio va a haber? ¿Qué ganancia tenemos si eso llega a suceder? No debemos quejarnos. Así es que parte de los problemas y las dificultades en nuestro trabajo pueden ser causadas por nuestra misma irresponsabilidad y nuestra falta de cumplimiento de las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo. Así es que no nos quejemos. Pero el texto bíblico habla de un sufrimiento distinto. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así es que, hermanos, si las dificultades en nuestro trabajo son el resultado de que nosotros estamos haciendo las cosas correctas, si son el resultado de que nosotros estamos trabajando apropiadamente de acuerdo a las normas bíblicas, entonces, aunque sea difícil someterse a ese jefe, usted y yo debemos recordar que esto es aprobado por Dios. El texto bíblico nos va a enseñar un cuarto principio. Los versos 21 y 24 registran un llamado de Dios. Y sabe lo interesante es que este llamado al que se hace referencia es una cita de Isaías 53. Al apóstol Pedro le encanta tomar citas del Antiguo Testamento para apoyar los conceptos que él quiere compartir aquí en el Nuevo Testamento. Y ahí en Isaías 53, él va a usar 6 verdades fundamentales para apoyar este concepto del llamado de Dios. El versículo 21 nos muestra a nosotros este llamado. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fuisteis llamados. Dios nos ha llamado, nos ha dado un llamamiento especial. Ese llamamiento a salvación incluye el hecho de que nosotros, al seguir a Cristo, al imitar su carácter y su conducta, esto puede y va a llegar a traer un sufrimiento injusto. Si nuestro jefe es inmoral e injusto, obedezcámosle con todo respeto, haciendo lo correcto, porque esto
es aprobado por Dios. Dios nos ha llamado específicamente a sufrir por Él de ese trato injusto a causa de un jefe que no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabe, el texto nos muestra a nosotros que tenemos un ejemplo de Jesucristo. Y el versículo 21 nos dice nuevamente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo, al someterse a su Padre Celestial, ese sometimiento a Dios trajo como consecuencia el hecho de que Él tenga que sufrir en la cruz de Calvario un trato injusto, un sufrimiento injusto para mantenerse en obediencia a Dios. Ese ejemplo nosotros debemos seguir, debemos someternos a nuestro jefe, y si ese sometimiento acarrea dificultades y problemas, debemos estar dispuestos a sufrir, porque nuestro Jesucristo, nuestro Dios, también sometido al Padre Celestial, sometido a Él, sufrió injustamente en la cruz de Calvario para dejarnos ejemplo, dice el texto. Así es que nosotros no solo hemos sido llamados por Dios, Cristo nos ha dejado ejemplo. La palabra ejemplo es interesante. Es la traducción de la palabra hipogramos. Y sabe, hasta el día de hoy nosotros utilizamos esta palabra, es sacada de las escuelas. Y tal vez para usted esta palabra es la primera vez que le escucha, pero si recuerda la palabra caligrafía, usted va a hacer memoria y darse cuenta de que eso todavía es parte de la educación. Y sabe, ejemplo hace referencia a ese patrón aquí en las letras, ese patrón que se establece para que aquel niño que está aprendiendo a escribir pueda llegar a copiar ese patrón, pueda llegar a imitar ese patrón con toda exactitud y así pueda tener buena letra. En el primer siglo se hacía exactamente eso. No se llamaba caligrafía, se llamaba hipógramos. Y les daban una hoja donde estaba no una hoja, un lugar, algo para anotar. Y ahí estaba el patrón. Era el texto, el alfabeto griego. Y tenían que copiarlo para aprender. Así es que la forma de seguir ese ejemplo, como dice el texto, para que sigamos sus pisadas, esa forma de seguir las pisadas de Cristo es copiar con exactitud el ejemplo, el patrón, el modelo que Jesucristo nos está dando para que a la hora de someternos a nuestros jefes podamos hacer exactamente lo que Jesucristo haría al someterse a ellos. Y por eso, hermano, en sus apuntes, nosotros podemos, en nuestros apuntes podemos ver ese modelo. Observe, el primer elemento de ese modelo, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Observa. Si nosotros queremos copiar ese patrón, ese ejemplo que Jesucristo nos da, nosotros necesitamos integrar a nuestro trabajo, integrar a la realización de nuestras labores ahí en el empleo, en el trabajo que tenemos. Y debemos llegar a comprometernos de no pecar ni engañar. ¿Quiere seguir el ejemplo de Cristo? Aquí hay una instrucción específica de lo que Él espera de nosotros. No pecar, no engañar. Así es que cuando nosotros realizamos nuestro trabajo,
Cuando nosotros cumplimos las instrucciones de nuestro jefe, nosotros debemos comprometernos a no pecar y no engañar. Y si nos piden eso, no debemos hacerlo y debemos asumir las consecuencias que vengan por mantenernos fieles. Pero nosotros no vamos a pecar, no vamos a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. No vamos a engañar, no vamos a mentir, no vamos a alterar la verdad, no vamos a modificar algo del mensaje para poder vender un producto, para cerrar un negocio, para llegar a adquirir algo que la empresa necesita. No vamos a engañar. Vamos a estar comprometidos con reproducir el ejemplo que Jesucristo nos dejó, y cuando Él tuvo que enfrentar ese sufrimiento injusto, Él lo demostró no pecando ni engañando. En ese ejemplo hay una segunda característica en el verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Observa, no maldecir, no amenazar, sino encomendar la causa al que juzga justamente. No maldecir. No utilicemos un lenguaje inadecuado. La palabra maldecir comunica la idea de obscenidad y abuso. Jesucristo no respondió de esta manera. Y nosotros debemos reproducir su ejemplo. La palabra maldecir es un verbo. Comunica algo habitual, así es que no es en ciertos momentos nada más que nosotros debemos hablar de manera correcta, sin comunicar palabras abusivas u obscenas. Todo el tiempo debe ser un hábito en nuestra vida llegar a hablar con un lenguaje que honre a Dios. No importa si no hay cristianos cerca de nosotros. No importa si los demás utilizan palabrotas y utilizan un lenguaje equivocado. Jesucristo no maldijo. Jesucristo no amenazó. Y otra vez esa palabra amenazó comunica la idea de un hábito. Era costumbre. Era un hábito en la vida del Señor Jesucristo no maldecir y no amenazar. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando hubo momentos complicados ahí en la cruz o cuando le castigaron, Él estaba comprometido con el hecho de no maldecir y no amenazar. Y nosotros, no importa las dificultades que encontremos en nuestro trabajo, nosotros debemos comprometernos a que sea algo habitual en nuestra vida, no maldecir, no hablar mal, no hablar obscenidades, no hablar cosas abusivas e incorrectas, no amenazar porque nos estén tratando mal, porque estén tratando de hacernos daño o perjudicarnos, no amenazar. Y lo que sí debemos hacer es encomendar, es entregar ese problema, esa injusticia laboral a nuestro Dios. Así es que un creyente que quiere copiar el ejemplo de Cristo en su vida, en esta área específica, se compromete a no pecar ni a engañar. Se compromete a no maldecir, no amenazar, sino encomendar. Ese verbo comunica un hábito. Cada vez que usted sufra una injusticia, llevar ese problema a los pies de Cristo en oración. Y un tercer elemento de este modelo, de este ejemplo que Jesucristo nos da, se encuentra en el verso 24. El texto dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Observa, vivir a la justicia
y no al pecado. Vivir a la justicia. Eso se debe notar en nuestro trabajo, que nosotros vivimos en conformidad con la justicia, con lo que es correcto, con lo que determina la palabra de Dios, y no estamos dispuestos a pecar. Él mismo llevó nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Observa, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario tiene varios propósitos. Uno de los propósitos está aquí. ¿Para qué nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Usted y yo, antes de llegar a conocer a Cristo como Salvador personal, no podíamos vivir a la justicia. Era imposible para nosotros, no era difícil, no podíamos hacerlo. Pero cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, nos capacita, nos posibilita que nosotros ahora, por tener el Espíritu Santo en nuestra vida, ahora nosotros de manera real podamos llegar a vivir de una manera diferente. Y esa manera de vivir diferente se debe notar en nuestro trabajo. Cristo fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro castigo, por amor. Y ese amor que Él nos ha tenido debería ser suficiente para que nosotros seamos ejemplo en nuestro trabajo. Sigamos su ejemplo, no pecando, no engañando, no maldiciendo, no amenazando, sino encomendando nuestra causa a Dios. Viviendo una vida justa, alejándonos del pecado. ¿Sabe? El verso 24 termina con una frase: y por cuya herida fuisteis sanados. Es una cita de Isaías 53:5. Lo interesante es que en estas circunstancias en las que nos encontramos hoy, se escucha no solo del mundo, sino de iglesias e incluso de pastores, el hecho de que nosotros, por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, podemos llegar a declarar sanidad. A nuestra casa no va a entrar COVID-19. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Enseña esa frase esto? La verdad es que no. Por cuya herida fuisteis sanados. Herida, no heridas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, llevaba ya sobre sí un montón de heridas. Habla de una herida. Habla de su muerte. Y esa muerte nos sanó. ¿Está hablando de una sanidad física? ¿Y por cuya herida fuisteis en el pasado? Fuisteis sanados. Es obvio que la sanidad a la que se refiere es la sanidad espiritual. Por supuesto, cuando estemos en la eternidad, la solución de la enfermedad es esa sanidad espiritual. Ya no tendremos que batallar con la enfermedad. Pero aquí no dice que cada vez que hay una enfermedad yo puedo declarar sanidad en mi vida. Porque esta sanidad ya ocurrió en el pasado. Me sanó de la peor enfermedad, la enfermedad llamada pecado. No me sana ahora, automáticamente por la muerte de Cristo. No está hablando de una sanidad física, está hablando de una sanidad espiritual. Isaías 53:5, la cita que está usando Pedro, enseña eso.
Así es que, hermano, deje de declarar que la sangre de Cristo le va a evitar que usted se enferme del COVID. Deje de mal utilizar la Biblia. Y si Dios decide que es momento de enfermarnos, ok, la gloria para Él. Y si no nos vamos a enfermar de esto, igual la gloria para Él. Así es que es importante tener cuidado con el uso que nosotros damos. El verso 25 nos muestra nuestro último principio. El verso dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El verso habla de un antes, vosotros erais como ovejas descarriadas, y un después, pero ahora habéis vuelto. En nuestra vida antes de Cristo, éramos como ovejas descarriadas. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, ahora nosotros podemos disfrutar de la dirección de nuestro pastor y obispo, el cuidado que Él nos da. Ahí hay varios verbos. Uno de los verbos es habéis vuelto. Ese verbo comunica la idea de que cuando nosotros volvimos a Dios, no fue a causa de una decisión unilateral nuestra. No es que en algún momento nosotros nos dimos cuenta de que estábamos lejos de Dios, nos pusimos religiosos y llegamos a decidir volver a Dios y poner nuestra vida espiritual en orden. Ese verbo, el sujeto de ese verbo es Dios. Él nos hizo volver. Por su gracia, Él tomó la iniciativa. Por su gracia, Él nos atrajo a sí mismo. Por su gracia, nosotros llegamos a ser salvos. Antes éramos ovejas descarriadas. Ahora estamos bajo la autoridad de nuestro pastor y obispo, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos guía. ¿No es una razón suficiente para someternos a nuestros jefes? La palabra de Dios espera que usted y yo seamos obedientes en esta área de nuestra vida, sometiéndonos a nuestros jefes, no solo a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Porque es un mandamiento y porque Cristo nos ha dado un ejemplo que nosotros podemos seguir. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que este sometimiento viene como resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No es automático. Y en nuestra humanidad nosotros ni siquiera vamos a querer someternos a jefes difíciles de soportar. Y por eso necesitamos que nos llenes. Y por eso necesitamos tu obra en nuestra vida, para así poder obedecer a este mandamiento que tú nos has dejado. Señor, ayúdanos a ser obedientes a nuestros jefes, aún a los difíciles de soportar, aún a aquellos que son inmorales y son injustos, porque sabemos que eso es aprobado por ti. Ayúdanos a observar el ejemplo de Cristo, quien se sometió al Padre Celestial y por obedecerle sufrió un trato injusto. Y mientras sufría, nos dejó un ejemplo a nosotros. Y Señor, ayúdanos a nosotros a comprometernos, a no pecar, a no engañar, a no maldecir, a no amenazar, más bien a llevar esos problemas y esas dificultades en oración a ti,
a comprometernos a vivir de manera justa, sin pecar, mostrando un ejemplo y un modelo de cómo un creyente obedece a su jefe terrenal, aun cuando éste es injusto e inmoral. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido